El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El Personaje de los Viernes, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales. Esto es El Personaje de los Viernes, por los 680 kHz de Atalaya, una potencia en radio. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos del Personaje del Viernes. Hoy tenemos a una invitada muy especial que además nos está atendiendo ni más ni menos que desde la provincia de Santa Elena, desde un lugar emblemático y paradisiaco, realmente haciendo una parada dentro de su agenda que es todo el día, más aún en estos últimos horas hasta el próximo jueves de campaña electoral. La única candidata a la presidencia de la República mujer es, en este caso, la ex asambleísta Jimena Peña, quien es la candidata presidencial por la lista 35 de Alianza País. Antes que nada, Jimena, ¿cómo está? ¿Cómo la tratan en Santa Elena? Bueno, disfrutando de este paraíso realmente. Le acojo sus palabras, la comida muy sabrosa, Sí, sí, muy buena. el paisaje hermoso, el ruido del mar. Realmente la belleza de nuestro país es realmente invalorable. Cada provincia tiene su valor, su toque característico. Realmente disfrutando enormemente de esta campaña, Andrés. Qué bueno, qué bueno. Usted ha sido en 2 ocasiones asambleísta por la circunscripción de Estados Unidos y Canadá, porque usted migró, como nos contaba hace unas semanas en otro de nuestros programas en Punto de Vista, muy joven, desde su originaria provincia de La Suay, tan hermosa ciudad como es Cuenca, a los Estados Unidos. ¿Cómo así decidió participar en elecciones para ser asambleísta cuando ya usted vivía en los Estados Unidos, había tenido su grado de bachelor y su grado de maestría? Bueno, yo estaba ya trabajando, tenía prácticamente ya un camino trazado, estabilidad, trabajo, tenía un trabajo permanente allá. Pero Andrés, yo creo que en la vida hay ciertos temas que le dan un valor agregado a la vida. Creo que la plata es importante indudablemente, pero hay ciertos temas que le elevan a usted como ser humano. Y creo que el poder servir a la gente, el tener el honor de ser la voz de un colectivo tan importante como es los migrantes de Estados Unidos y Canadá, el deseo de servirles, el deseo de hacer una diferencia, realmente fue lo que me motivó a iniciar este proyecto político militando, a comenzar a sumarme y luego pues tomar la decisión de candidatizarme, que yo sabía si ganaba significaba mi retorno al Ecuador. Así es que fue prácticamente esa motivación de hacer algo más, ¿no? De poder aportar no solamente con, digamos, con un tema de remesas a la economía del Ecuador, sino sobre todo poder aportar desde el talento, desde nuestra capacidad y de esa manera, pues, cambiar la política ecuatoriana, Andrés, que ha sido un anhelo de siempre de los ecuatorianos. Jimena del Rocío Peña Pacheco. Eh, Usted nació en Cuenca y luego, como decíamos, su familia y usted en la década de los 90 decidieron irse a los Estados Unidos. Cuando muchos compatriotas, especialmente el austro, el Ecuador, fueron en unos casos a Estados Unidos y otros fueron a España. España. Cuéntenos cómo fue eso. Bueno, le comento que en el austro uno prácticamente vive con la migración. Yo crecí escuchando que el Ecuador no daba oportunidades, que el país no valía para nada, siempre en crisis, siempre con paros. Me acuerdo que cuando era niña estudiaba, siempre comenzábamos un mes tarde porque no se pagaba a tiempo los salarios de los maestros. Así crecí,
oyendo a los adultos sobre las pocas esperanzas que ofrecía el Ecuador y viendo también que vecinos conocidos se iban a buscar nuevos horizontes y les iba bien. Entonces, claro, el mensaje que recibíamos los que crecíamos es, aquí hay que irse de aquí, aquí no hay oportunidades, toca migrar. Y fue eso lo que me motivó a mí a los 19 años a irme. Aquí no voy a hacer nada, más bien voy a Claro. migrar, voy a buscar nuevas oportunidades. Y fue así como me endeudé en $7,000 y decidí pues emigrar de manera irregular a los Estados Unidos, como lo han hecho miles O de sea, fue actuarios, como miles de turista. ecuatorianos. Viajó como No, turista. No. no, yo contraté los servicios de un coyote, Ah, pagué mire siete mil usted. dólares, No le pagué creo. pagué $7,000 al Chulco, me cobraban el 5% de interés, y fue Mensual. así como, 5% mensual. claro, claro Claro. que sí. Increíble. Y así fue como llegué al estado de Nueva York, allá sin documentos y pues con una deuda fuerte de pagar, así es que lo único que pensaba era en trabajar para poder mandar cada dólar que podía para pagar la deuda, los intereses y de esa manera recién comenzar a ahorrar para el futuro, ¿no? Que es el anhelo de los ecuatorianos. En esa época usted tenía 20 y pico de años, o sea, como decimos, una chiquilla. Tenía, una Y, dieci- Tenía y 19 años. 19 años. O sea, imagínese tomar una decisión de vida, además con un endeudamiento, todos sabemos, además el Chulco, lo difícil que es salir de una deuda de ese tipo, porque se le va haciendo 5% mensuales, 60% al año. Pues, o sea, es Sí. dificilísimo salir y recién empezando allá, ¿no? Así es, muy duro, por eso le digo, cada dólar que ganaba era un dólar pues realmente que uno ahorraba porque tenía que pagar, la desesperación de tener esa deuda tan grande, de cancelar los intereses, una presión bastante fuerte. Pero yo creo que Dios bendice el esfuerzo, Andrés, no me puedo quejar, pese a que tuve un comienzo duro, la verdad yo creo que Dios ha sido muy generoso conmigo y ha bendecido todo el esfuerzo que hemos realizado, primero en el momento de emigrar, luego en el momento de ahorrar, de pagar la deuda, luego en querer hacer un poquito de capital y luego también en desarrollar sueños que hacen la diferencia. El hecho de haber estudiado indudablemente me abrió puertas Claro. que de otra manera no se hubiesen abierto. ¿Y cómo se pagaban los estudios, por ejemplo, allá en Nueva York? Bueno, al inicio cuando yo comencé a estudiar no tenía papeles todavía y Claro. eso era un limitante fuerte, ¿no? Y yo ya estaba con ganas de estudiar desde antes, pero el tema económico, yo trabajaba en el día, estudiaba en la noche, ahí en la universidad cuando uno no tiene papeles le cuesta el doble que Así alguien que tiene es. papeles. Claro. Además le pedían requisitos adicionales, de acuerdo que me pedían un requisito que era el TOEFL, que era un examen inglés, que era más duro, a los otros no les pedían ese requisito. Entonces siempre Tenía que estuve en pasar el esa, examen, tenía que pasarlo el TOEFL. pasar el examen y siempre estaba en eso de que qué hago, sigo esperando mis papeles, pero no me llegaban. Y mientras tanto seguía trabajando en factoría hasta que un buen día, Andrés, le comento, yo estaba cosiendo, yo cosía ya, Ok. y nos bajaron de precio por docena, yo ganaba por lo que cosía, y nos bajaron el precio. Entonces ese día me acuerdo que un grupo de ecuatorianos nos organizamos para hablar con el jefe y decirle, ve, tienes que subirnos un poco más porque no nos está saliendo lo que nos debe salir por hora mínimamente. Fuimos a reclamar y en ese reclamo el jefe nos gritó, nos trató mal y a mí me dijo, si te gusta bien, si no te largas. Tremendo, Entonces en ese momento le digo, tremendo. yo decía, necesito el trabajo, no puedo renunciar, me regresé a mi máquina a coser. Ahí, créame que me cayeron dos lágrimas Las y dije, no, lágrimas, claro. Y, mañana mismo me voy a averiguar qué es lo que tengo que hacer y cueste lo que me cueste, voy a estudiar. Y así fue como, ese fue el empujón que necesitaba para tomar esa decisión y estudiar en la noche. En el día trabajaba, estudiaba en la noche, no podía coger muchas clases porque le comento que yo estudiaba, por ejemplo, en el invierno. Comenzaba el ajá, semestre en septiembre y terminaba en febrero, luego había ya. otro de febrero a junio y las clases de verano eran más baratas. Entonces, me acuerdo que yo cogía mis clases, Le convenía más. claro, cogía 3 clases en el semestre largo y en el corto cogía 2, aunque era mucho más fuerte, más intenso, pero era más barato. Entonces, de esa manera estudié los primeros años, después ya pude heredar mis papeles y pude aplicar ya para la ayuda financiera que da este país para Ajá. poder estudiar la universidad y fue así como pude terminar mi universidad. Estuvo, de lo que veo, en la Universidad Community College, digamos, de La Guardia, y luego en el Bernard Baruch University de Nueva York, ¿no?
Así fue. Así es, le comento, allá en Estados Unidos hay los community college que le Ajá, llaman, que son universidades de carreras cortas, de 2 así años. es, de dos. Usted estudia estos 2 años, además es más barato ahí, y luego usted si quiere se puede transferir a una de 4 años para completar la licenciatura o el bachelor que le llaman. Así Así es. fue como, O y sea, el así, uno es associate, ¿no? El uno es así es, asociado, sí, el otro es el y así, bachelor. así es, hice los 2 años y luego de eso me transferí a la otra de 2 y ahí fue cuando completé ya mi bachelor degree, ya pude trabajar en el campo financiero, en Wall Street, Ajá. y luego de eso continué estudiando, hice una maestría que pues obviamente también me permitió luego desarrollarme más como profesional. Yo creo que creo mucho en el estudio, Andrés, creo que es una herramienta fundamental y mientras más podamos avanzar, creo que vamos a tener mayores probabilidades de aspirar a mejores posiciones laborales. ¿Y por qué cree usted que es la única mujer candidata a la presidencia actualmente? Es algo que a mí me llama la atención siendo el 2021, ¿no? Y con 16 candidatos, debería haber unas 3 por lo menos o 4. Yo creo que no se promueve los liderazgos femeninos. Ujú. Lastimosamente tenemos partidos que tienen caciques y usualmente los caciques se identifican entre sí, entonces hacen un círculo donde se toman las decisiones y donde solamente entre ellos se reparten espacios, entre familiares, entre amigos, entre los espacios se definen no por liderazgo, sino por lealtades. Yo creo que eso hace que muchas mujeres se desmotiven porque de pronto sirven para sumar, no necesariamente para liderar. Yo creo que las organizaciones políticas deben cambiar ese mecanismo de identificar cuadros y abrir puertas para mujeres, para jóvenes. Yo creo que la política ecuatoriana por eso es que está tan decadente, porque realmente se maneja a través de estos círculos de poder que se instauran O y que se sea, claro, manejan. unas argollas, ¿no? Unos círculos, unas Así argollas. así es, donde por ejemplo se benefician a los que se consideran más leales, más serviles, a Ujú. los amigos, familiares, o en el caso de la mujer, si está guapa, si ha sido reina, si no ha sido, que también es una característica, créame, que se ve, ¿no? Claro, Y eso obviamente, hay un chauvinismo y machismo y como dice, si es guapa o ha sido reina o cosas así, ¿no? claro, y eso desmotiva y pues hace que las mujeres de pronto den un paso al costado. Pero también hay temas económicos, indudablemente. El tener, por ejemplo, que renunciar a un trabajo para poder ser candidato. Yo en este caso soy divorciada, pero si tuviera una familia, también creo que lo hubiese considerado porque en el momento que usted deja de trabajar, es el salario de su familia que sería afectado. Entonces hay elementos Así es. económicos que Claro que las sí. mujeres Tiene que, consideramos más. y las mujeres son realmente el sostén y el pilar de sus hijos y de su familia, claro. Así es también tener la comprensión de la familia. No siempre hay parejas que comprenden ese afán de una mujer de candidatizarse. Yo creo que también puede haber mucho del tema familiar que de alguna manera disuade el deseo de una mujer de poder ser candidata, de poder aspirar a representar un espacio de una dignidad popular, que además significa un esfuerzo de campaña importante, que también amerita recursos, y creo que esas son las grandes barreras que tenemos las mujeres para participar con mayor agresividad, ¿no? En este complejo mundo de la política. Jimena, antes de ir a la primera pausa comercial, quería preguntarle, ¿cómo así decidió participar en el 2008, venir en este caso, activar por Alianza País, cuyo líder y ya presidente de la República era Rafael Correa, teniendo en consideración que usted vivía en Estados Unidos y que Rafael Correa y todo el movimiento del socialismo del siglo XXI no, pues no es muy afecto a los Estados Unidos, ¿no? Lo que pasa es que nosotros estamos en ese país porque tuvimos que emigrar a buscar Uh -huh. oportunidades, pero ese proyecto político reconoció el aporte de los migrantes. Uh Antes -huh. de eso siempre se veía a los migrantes como emisores de remesas, pero ya Sí. con la nueva constitución se nos hizo también sujetos de derechos, la participación política, el poder tener asambleístas. Eso fue un tema fundamental que nos motivó, fuimos visibilizados. Dijeron, mire, gente nueva, vengan a cambiar el país, a renovar la política. Yo estaba divorciada, estaba trabajando, tenía estabilidad, algo había hecho en mi vida económica. Necesitaba algo que me motive, Ajá, que dé un claro. sentido. Y ese algo resultó ser mi trabajo por la comunidad. Y es lo que me ha permitido, honestamente, llenar un vacío en mi vida, porque cuando no hay una familia uno está medio incompleto, entonces requiere una causa de vida, ¿no? Una causa de lucha. Y esa causa de lucha se ha convertido en la lucha por los migrantes, por sus derechos.
la verdad, créame que esto me ha llenado bastante y así como ha Claro. habido grandes decepciones, también no puedo negar que han habido grandes momentos de satisfacción, ¿no? En este trabajo. Veía que usted en Nueva York trabajó en el St. Joseph Services for Children and Families, una fundación que se encarga de ayudar a familias de escasos recursos, ¿no? O sea, siempre le ha gustado este tema de servicio a la comunidad. O sea, le comento, yo trabajé de todo ya, ¿no? O sea, Ok. cuando trabaja ya uno hace de todo. En lo que, en Primero lo doblé que, chompas, luego cosí, luego trabajé en una joyería en el departamento de inventarios, luego pude irme a esta organización, que era una organización sin fines de lucro, pero trabajé en el departamento financiero, en esta organización que se llamaba St. Joseph Services for Children and Families. ok. Ahí trabajé en el departamento de finanzas, en el departamento de contabilidad. Luego de eso, entonces, trabajé en otra organización sin fines de lucro también. Y luego ya cuando acabé mi universidad, ya comencé a trabajar en el área de finanzas, de inversiones. Allá en mi primer trabajo fue en Merrill Lynch, luego a Wachovia. Y pues luego en el 2008 hubo una Claro, crisis conocías. económica que Ahí, afectó fuertemente a las al instituciones sector financieras. financiero. La famosa Y ahí, crisis. claro, y ahí fue cuando acabé mi maestría y luego comencé a trabajar en la Seguridad Social de los Estados Unidos. Vamos a ir a la primera pausa comercial y volvemos inmediatamente en el personaje del viernes, en este fin de semana previo a las elecciones del 2021. Hoy a las 5:30 tenemos el programa que estamos justamente escuchando. Mañana a las 9 de la mañana se reprisa y el día domingo a las 7 de la mañana. Estamos justamente con la candidata Jimena Peña, que está con nosotros aquí, Jimena Peña Pacheco, que nos está atendiendo desde la provincia de Santa Elena, desde San Pablo, lugar realmente, como decíamos, hermoso y donde se come delicioso. Ya volvemos en un momento. ¿Qué tal, amigos? Gracias por seguir con nosotros. A propósito, aquí ustedes pueden ver en el botón para poderse suscribir al canal de YouTube del Sistema de Emisoras Atalaya. También estamos en el Facebook Live, Radio Atalaya 680M, con nuestro Instagram en el @Radio Atalaya 680, Twitter @680 Radio Atalaya y en la señal normal del 680. Vamos a continuar con la candidata a la presidencia por la lista 35 de Alianza País. Cuéntenos una cosa, Jimena. En el año que usted ya viene, en el 2008, comienza a trabajar. ¿Ahí se conoce con Rafael Correa o se conoce con él en Estados Unidos? Porque él viajaba y, como usted dice, tenía pues la idea de que los inmigrantes, de unirlos y todo esto, ¿no? Recuerdo en las primeras sabatinas que él hacía. No, le comento, yo en el 2008 me uno a Alianza País, pero Ok, militaba desde Nueva York, yo vivía allá. ok. Siguió Entonces, allá, o sea, claro, trabajaba allá en Nueva York, en Alianza claro, para, militaba. militaba es la Era, palabra, era una esa es la palabra. militar, andaba con mis banderitas aplaudiendo a los compañeros que ya estaban de candidatos. Ahí ya había, ya hubo una constituyente que tuvo migrantes, ya hubo un parlamento que tuvo migrantes. Entonces, en ese momento fui una militante de base, como lo hay miles, ¿no? Cargando banderitas, integrándome, ayudando a pasar las colas. Así comencé. Claro, o sea, Entonces, una militante de como base. dicen, de base, Y luego militante. el presidente, creo que fue, el expresidente fue como un par de veces, una vez antes de que yo sea asambleísta. Y pues obviamente fue bastante interesante verle, pero le vi como le ven todos los ciudadanos, así que pasaba, saludaba. La verdad no tuve una relación cercana, nunca, ¿no? Porque yo vivía lejos y cuando vine acá en el 2013, ya habían compañeros que habían estado en la asamblea que eran reelectos y como éramos tantos, era 100, habíamos 100, 100. entonces, claro, entonces ahí habían ya grupos, espacios, digamos, grupos de poder dentro de la asamblea que tenían unos más cercanía, otros menos. Yo era migrante retornada O y como sea, toda migrante retornada, pagué piso por la novatada, no era recién llegada, casi nadie me conocía. La verdad, nunca pude estar dentro de estos grupos cercanos de poder donde de pronto se tomaban algunas decisiones, o por lo menos, me imagino, se conversaban. Yo llegué y la verdad me dediqué a hacer mi trabajo, que era tratar de visibilizar a los migrantes, de realizar aportes en las leyes que faciliten, que mejoren las condiciones de vida de
de mis mandantes. Esa fue la verdad mi prioridad. Viajé bastante en esos 4 primeros años. Iba a rendir cuentas, trataba de viajar cada tres, Allá cuatro donde meses. sus votantes, donde los que le Claro, eligieron. para no perder la conexión, que para mí era fundamental. Pero además, no solamente me quedé en Nueva York, viajaba a New Jersey, a Connecticut, a Chicago, a Los Ángeles, a Toronto, a Florida. Trataba siempre de buscar, de identificar, de levantar esa comunidad, que sepa que tienen asambleístas, que, que había una constitución que garantizaba sus derechos, tratando de siempre de motivar la organización de la comunidad. Creo que he sido la asambleísta que más ha identificado diferentes sectores que hoy están politizados, lo cual es importante porque creo que esa politización es necesaria porque les ayuda no solamente a hacer campaña por las diferentes opciones, pero también comprender que son sujetos de derecho y que deben ejercer ese derecho y defender esos derechos. Claro, definitivamente. Estoy viendo que usted durante los 2 periodos que ha estado como asambleísta, previo a esta candidatura a la presidencia de la República, presentó algunos proyectos de ley. Por ejemplo, proyecto de ley reformatorio a la ley de seguridad pública y del Estado, luego otro, la ley orgánica de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial, la ley orgánica reformatoria, la ley orgánica de movilidad humana, y luego reformas al COIP. Usted fue la presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura desde mayo del 2019, pero hablemos de estos proyectos. ¿Cuál de ellos lo sintió como más suyo? ¿Qué pasó con cada uno de ellos? A ver, a todos estos proyectos yo los he presentado en base a necesidades que identifiqué de mi comunidad. Ok. Por ejemplo, las reformas de la ley de movilidad humana, yo fui proponente de la ley de la movilidad humana, se aprobó en el 2017, pero claro, luego que comenzó la implementación se identificaron algunos problemas. Y uno que era bastante complejo, era garantizar el derecho de los migrantes de enviar paquetes familiares, que parece algo tan básico, tan sencillo y tan comprensible, pero que en el 2014 tuvo un retroceso, porque antes los migrantes podían enviar los paquetes que ellos querían, pero después hubo un decreto que limitó el envío Sí, a así 12.000. fue. Y Claro, se limitó. al inicio querían que todos los envíos paguen un tributo de $40, lo cual era terrible. Luchamos y con esa lucha se mantuvo por lo menos 12 paquetes. Pero la verdad ese fue uno de los grandes clamores y reclamos que tuve de mi comunidad. Entonces siempre era una tarea pendiente. Con el nuevo gobierno se abre una nueva oportunidad de diálogo. Hablamos con las autoridades de aduana, hablamos en su momento creo una vez con el presidente Moreno también, pero la verdad nunca hubo esa sensibilidad. Entonces ante los oídos sordos del Ejecutivo, planteamos un proyecto de ley, una reforma, para que en la ley se establezca el derecho que tenemos los migrantes de recibir esos paquetes sin límite. Yo entiendo que tengan que haber controles para evitar el Así abuso. es, así es. Y entonces modificamos la ley, por ejemplo, estableciendo que después de 24 paquetes, la autoridad pueda comenzar a investigar por qué se envía tanto paquete. Porque lo ¿Esos que pasa es paquetes que son de allá para acá? O sea, así es, sí, que así es, llegan de acá. Estados Unidos para acá. Imagínense, por ejemplo, un padre que tiene 2 hijos, una esposa y sus padres. Ujú. Ese migrante va a querer enviar algo siempre en los cumpleaños, en el Día de la Madre, en el Día del Padre, en el inicio de clases. ¿Qué padre migrante no querrá mandar una mochilita a su hijo? Son temas que solamente los migrantes entendemos. De pronto para las autoridades de acá era mercancía que se ingresaba sin tributar, pero para un migrante ese presente es ese anhelo que tiene el hijo de a través de ese pequeño presente llenar el vacío que le causa a ese hijo la ausencia del padre, la ausencia de los hijos. Entonces, la verdad, ese ha sido un tema con el que yo estuve comprometida y en una ley económica urgente pudimos cambiar esa realidad. Ese proyecto de ley lastimosamente no se procesó a tiempo. Fue más rápido meter en una ley económica urgente y lo hicimos. Por eso creo que a veces evaluar el desempeño, Andrés, de un asambleísta en base a lo que presenta no es lo correcto, porque usted puede presentar un proyecto de reforma a una ley y ya suena proyecto de ley, y en realidad es reforma a 1 o 2 artículos. Pero si hay la oportunidad en otra ley, como por ejemplo una ley económica urgente que en 30 días se hace ley, es mejor ahí, si hay una coyuntura, ahí también depende mucho la habilidad del asambleísta de problematizar el tema y conseguir los votos para que ese tema
se resuelva ahí. Así fue lo que hicimos. Esto se resolvió en una ley económica urgente, donde ya se eliminó el límite y se estableció un mecanismo de control para evitar el abuso. Eso fue un logro muy importante que para los migrantes que lo pudimos hacer, incluso con una ley económica urgente. Luego fue vetado por el Ejecutivo, pero pudimos concientizar y obtuvimos los 91 votos que se requerían para ratificarnos y hacer que esto sea ley en la actualidad. Ya, o sea que realmente sí se logró. En el caso del COIP, por ejemplo, el tema que fue polémico del cannabis. Cuénteme un poco de eso, porque nosotros acá afuera no, del cannabis terapéutico era, ¿no? Claro, mire, se aprobó el tema de la siembra y el uso del cannabis para temas medicinales, también Ujú. comprendiendo una situación dolorosa y además con el propósito de evitar que esas personas que tienen enfermedades catastróficas de alta complejidad no tengan que importar medicamentos, sino que puedan comprar un medicamento que pueda ser producido en el Ecuador y que puede ser mucho más económico que traer ese mismo producto de Estados Unidos. Entonces fue realmente un tema importante garantizar no solamente para el tema económico productivo, sino también por un tema de costos para la medicina que requieren estos ciudadanos que sufren estas enfermedades, en las cuales el cannabis puede ayudarles a tener mejores condiciones, ¿no? Alivianar Ajá, el dolor. así es. Es un tema Mejor importante. calidad de vida. Así es, pero también no solamente hicimos el cannabis, también el cáñamo, que era un tema A ver, importante, que es un tipo de cuénteme un cannabis. poco, cuénteme el cáñamo, ese es el nombre. Así es, que es una variación de cannabis, que también despenalizamos la siembra, Ok, porque es un producto además altamente comercial. Países como Colombia, como Perú, ya lo siembran y ya lo exportan. Entonces, a veces, digamos, por esos temas que yo entiendo que son preocupaciones válidas, realmente no se da un paso más adelante y quedamos digamos, en desventaja con países como Perú y Colombia que ya lo producen y ya lo están exportando. Por ejemplo, los ecuatorianos podrán ya sembrar y exportar cannabis, que además tiene una serie de usos industriales. Eso también fue un tema bastante importante que lo logramos en las penúltimas reformas al Código Orgánico Integral Penal. aquí veo cáñamo o cáñamo industrial, es el nombre que reciben las variedades de la planta cannabis y el nombre de la fibra que se obtiene de ellas, que Así es. tiene, entre otros usos textiles. Dice, por sus virtudes, esta planta acompañó al ser humano a lo largo de prácticamente toda su historia. En China se hace referencia a su explotación desde hace unos 8.000 años. En España se cultivó el cáñamo durante varios siglos seguidos con reconocimiento oficial especial. Servía para la confección de vestidos, velas, navales y piezas de barcos, cordajes, papel. Las velas de Cristóbal Colón, mire usted, dice aquí, la bandera estadounidense y los papeles con que se declaró su independencia de Estados Unidos fueron confeccionados con fibra de cáñamo. Mire qué interesante, ¿no? Imagínense. Y acá nosotros no podíamos ni cultivarlo. Entonces ya finalmente se despenalizó el cultivo y ahora ya entiendo que el MAGAB estaba ya trabajando en los reglamentos para que se puedan obtener esas licencias de tal manera que también se pueda sembrar de manera controlada y pues de garantizar que el Ecuador pueda beneficiarse de este nuevo sector productivo que sin duda comenzará a florecer y que generará fuentes de empleo y recursos al Estado. Sí, aquí sigo leyendo los beneficios que habla de que son el alimento vegetal con mayor valor proteínico, hasta un 34%, y de ácidos grasos esenciales. Mire qué interesante, ¿no? Uno aprende siempre algo. Qué interesante. No lo habíamos tenido esto en cuenta. Una pregunta antes de ir a la pausa. Le decía, en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el de Lenín Moreno, ambos electos por Alianza País, ambos en su momento cuando han sido electos, ha habido varios coterráneos suyos, paisanos y paisanas. Por ejemplo, el Corcho Cordero, la ex vicepresidenta de la Asamblea, la doctora Alvarado, Rosana Alvarado, José Serrano, expresidente de la Asamblea, Paul Granda, y bueno, quizás se me olvidan algunos otros nombres. ¿Esto es coincidencia de que haya, como dicen, tantos cuencanos o fue algo que es en base al mérito que cada uno obviamente tiene, ¿no? Pero bueno,
le comento que yo a todos estos compatriotas paisanos los conocí cuando retorné. Ok. A Pepe Ciudadano le conocí ya personalmente cuando fue presidente de la Asamblea. Ah, A recién, Rosana, o sea, bueno, recién en el 2017. Sí, así es. Yo sabía que era ministro y todo, pero no, como le digo, yo pagué piso por ser migrante retornada, claro. porque yo viví fuera de Cuenca 18 años. Yo volví y créame que viví lo que vive un migrante retornado, es volver a familiarizarse, a Todo. recuperar amistades. Este es un proceso realmente que le toma el retorno también para adaptarse y desarrollar vínculos de amistad. Y la asamblea no es necesariamente el mejor espacio para esos vínculos de amistad, porque la asamblea es un espacio bastante complejo donde se manejan muchos temas de interés político, personalismos, entonces Así eso es. impide lastimosamente que puedan darse relaciones más fluidas, ¿no? Pero a Rosana también le conocí cuando fui asambleísta, porque ella también fue asambleísta, en ese momento era vicepresidenta de la asamblea. El Corcho Cordero, que también, la verdad, le he hablado con él, creo que una o dos veces, pese a que es Ok. cuencano, nunca tuve un relacionamiento También más es de otra cercano. generación, ¿no? Es de otra edad también. Bueno, sí, sí, Claro, claro, así porque, es, desde otra generación. claro, cuando usted se fue a Estados Unidos, por ahí él era alcalde de Cuenca, pues este estaba allá. Así es. Claro, Así es, efectivamente. Pero yo creo, verá, que los cuencanos, en efecto, son personas muy trabajadoras, porque es además verdad. van a vivir en Quito, por lo general se trabajan largas horas. Yo creo que en el momento de trabajo, ya en un gabinete, con temas tan de alta responsabilidad, creo que también el tema de la disponibilidad, el compromiso, son temas que cuentan, y yo creo que las personas que usted ha mencionado han sido personas que han estado muy comprometidas y que de alguna manera hicieron su aporte, ¿no?, al proceso. Claro, claro. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos inmediatamente con la candidata de las listas 35 de Alianza País. En el personaje del viernes, en Sistema Emisoras Atalaya, Jimena del Rocío Peña está con nosotros y volvemos con la parte final, culminante de esta muy interesante charla. No se olviden que ustedes ven aquí el botón para suscribirse al canal de YouTube de Atalaya. Pueden ver este programa y los anteriores, y que la próxima semana el personaje del viernes será el jueves, porque no podemos poner entrevistas, y como estamos rumbo a Carondelet, vamos a poner la entrevista el día jueves, el de la próxima semana. Este programa lo escuchan hoy viernes, mañana sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 7 el reprise. Ya regresamos. Estamos en el personaje del viernes con Jimena Peña, que nos decía al principio del programa que ella emigró, como decía, de manera irregular, y que este es un drama que han vivido cientos de miles de ecuatorianos desde la década de los, que yo recuerde, pues no, de los 70, pero hacia atrás también, pero para poder cruzar hacia los Estados Unidos. Y en este caso, con coyoteros. En el caso luego de la emigración que hubo a finales de la década de los 90 a España e Italia, pero sobre todo a España, era diferente el mecanismo porque tenía que ser por avión. No había otra manera. Le pregunto algo. ¿Qué opina Jimena de estas políticas para regularizar a migrantes de Ecuador y otros lugares de América Latina al entrar a Estados Unidos? Mire, yo creo que es totalmente necesario evidenciar que, pese a los esfuerzos que ha realizado este país para frenar la migración, como Donald Trump, por ejemplo, que hizo un muro Un muro, gastó miles exacto, de millones. y que persiguió a los migrantes y Sí, que creó xenofobia y división interna en ese país. Pese a todo esto, la migración no ha parado. Ahora mismo, mientras usted y yo hablamos, estoy segura que habrán ecuatorianos tratando de ingresar a ese país de manera irregular. Entonces, esas políticas realmente de querer controlar no ayudan. Más bien creo que lo que se tiene que hablar es en cómo controlamos, cómo garantizamos condiciones de humanidad para que esos ciudadanos que van huyendo de la pobreza puedan encontrar oportunidades. O cómo ayudamos, en este caso de Estados Unidos, siendo un país, una potencia económica, cómo desarrollamos, cómo generamos apoyo a estos países de donde salen los migrantes, que es Centroamérica, países como Ecuador, por ejemplo. sí, para Yo creo evitar que que esa siga este cooperación, flujo tan grande. así es, porque los ciudadanos no es que emigran porque quieren ir a vivir allá.
salimos huyendo de la pobreza, de la falta de oportunidades, del nivel de desesperanza que existe, como está pasando ahora, Andrés. Le comento que yo estoy convencida que estamos a punto de enfrentar o estamos ya enfrentando una segunda ola migratoria. Sí, Ante ¿no? la pobreza, ante la corrupción, ante la pandemia, decenas de ciudadanos yo creo que siguen saliendo y de hecho cuando visito la parte del Austro, la migración no ha parado. Entonces yo creo que ahí más bien lo que se tiene que propender es a un trato digno, a un trato humanitario. Recordará usted que en ese país hubo un escándalo cuando se estaba poniendo en jaulas a niños Claro, fue que estaban terrible. cruzando En la jaulas. frontera. La Así, separación de imagínese, madres e hijos. así es. Yo creo que más bien se debe desarrollar políticas humanitarias que permitan un trato digno a estos ciudadanos, de tal manera que en primer lugar se garantice su seguridad, la reunificación familiar, que es un tema importante. Ojalá Biden, que ahora ganó las elecciones, pueda en efecto cumplir su palabra y regularizar a más de 11 millones de seres humanos que viven en este país en condiciones de oscuridad, porque cuando uno está viviendo en un país sin papeles, así se siente como un ciudadano de segunda, tercera categoría. Y así lo tratan, porque Así son, es. así es, o sea, es para que tengamos claro, se siente así y lo tratan así, o sea, es una situación que usted le tocó vivir y me imagino que los que no lo hemos vivido no lo podemos imaginar, ¿no? Sí, es complejo, uno vive con Claro. temor, uno se gana la plata honradamente, pero tiene miedo. Veía un policía parado y a uno como que le estremece el cuerpo, uno no está Ah, haciendo así nada es, malo, pero el temor de que le deporten, por ejemplo, da miedo, porque imagínese si usted está endeudado y tiene claro. miedo a que le deporten y regresar con toda la Y deuda, imagínese. regresar con toda la deuda a pagarle al chulquero acá de regreso, lógico, es Así es, tremendo. Eh, mucha eh, gente, sí, sí, perdón, sí, no, te no, escucho. siga usted, No, me decía que decía, mucha gente va, por ejemplo, la gente del área rural va hipotecando las tierras de los padres para poder financiar el viaje. Y se han visto casos tristes donde lastimosamente los hijos por diferentes circunstancias no pueden pagar y vienen los chuqueros y les embargan esas propiedades, se quedan peor que antes. Imagínense. no, Realmente pues. se ven cosas muy tristes en las áreas rurales y casos que conmueven realmente en torno a la realidad de la migración forzada. Volvamos a la campaña electoral. Quedan 6 días para que se cierre el 4 de febrero y pues hasta el próximo 7, que es el día de la elección. ¿Cómo se ha sentido Jimena Peña durante estos días ya de campaña oficial y los previos que igual se recorrían el país, los candidatos y candidatas? Sabe que me he sentido a veces bien alegre, a veces un poco triste. Creo que es normal en esta contienda tan compleja, cuando veo tanta plata en otras campañas y a veces darme cuenta que yo estoy luchando para tener un flyer y poder entregar mi propuesta. Cuando veo que hay ciudadanos que quieren ganarse el favor popular bailando, disfrazándose, haciendo el ridículo como si estuviéramos aplicando para payasos Con el y que TikTok. suben y supuestamente suben en las encuestas, uno dice, chus, qué pena. Pero bueno, yo creo, créame que estoy optimista, estoy entregando lo mejor de mí. Creo que las mujeres somos luchadoras y más allá de que las circunstancias adversas, estamos luchando como si estuviera primero en las encuestas, con ese entusiasmo y con esa seguridad. Me encanta cuando digo, póngale, estaba en Cuenca el otro día y cojo el micrófono y en la feria libre ahí en medio de los puestos de ropa, les digo, miren, yo soy la cuencana que quiere ser presidenta. Todos se vienen a ver y quién es esta loca. Ah, se dieron la vuelta, toda la Claro, gente. ¿quién es esa que está aquí? ¿Quién es esta que quiere ser presidente? Ya soy Jimena Peña, porque de pronto no he tenido todo el recurso para que todos los ciudadanos sepan, me conozcan. Creo que una de las grandes batallas que tenemos es el desconocimiento y Así la es. falta de recursos para poder disminuir ese desconocimiento. Pero estamos así, le digo, con mucho entusiasmo, dando todo de mí para que las mujeres se sientan representadas. Yo creo que es importante generar esperanza. Y cuando vemos una mujer, una migrante que quiere llegar a ese espacio de poder, todos debemos tener esperanza. Porque si Jimena Peña pudo, cualquiera puede. Porque no he sido la hija de un empresario, ni he sido heredera de nada, ni he sido una mujer, una migrante, una hija de un barrio popular, mi familia muy honesta, pero eso sí, trabajadora. Y creo que esos son méritos que puede ayudarle a cualquier ciudadano a llegar hasta donde quiere. Así es que con mucha esperanza, con mucha fortaleza, luchando. Me gusta mucho eso, de como usted dice, si las mujeres pueden, y Jimena Peña es un ejemplo de cómo se puede salir adelante con condiciones muy adversas,
Otras personas, en cambio, tienen situaciones, hombres y también mujeres, pero en este caso reciben condiciones muy favorables en su vida y no lo logran, las desperdician. Esa es la gran verdad. Le pregunto sobre los debates. ¿Cómo se sintió? Hubo como un río de debates. Hubo uno en el Comercio Televicentro, luego la siguiente semana en la Cámara de Comercio y la UES, y luego el del CNE fue 2 días. O sea, se hicieron el sábado y domingo, me parece que 16 y 17. ¿Cómo se sintió? ¿Qué experiencia le trajo? Bueno, en el debate del comercio fue, la verdad, todo el mundo estaba nervioso, todo el mundo estaba tenso. Me acuerdo que estuvimos 20 minutos antes y todos éramos así quietitos. Sin 20 moverse. minutos antes. Bastante interesante. Ver a los hombres también nerviosos. No es solamente yo estaba nerviosa, todos estaban Todos. nerviosos. Algunos con su papelito revisando, leyendo las notas. Fue bastante interesante. La verdad me gustó porque me sentí ahí en igualdad de condiciones. Cuando salgo a la calle y veo todas las vallas con toda la plata, ahí me siento desventajada porque no tengo esa plata. Pero ya ahí Ahí, sentados todos, ahí les quiero ver porque ahí somos iguales, ¿no? Ahí no hay claro. nadie. Eso me pareció interesante. Ahí es 1-1. Claro, y la propuesta y la visión de país, ¿no? Pero ya en el debate de la Cámara, la verdad ahí no me gustó tanto porque en primer lugar no hubo sorteo, organizaron los grupos como ellos quisieron, eso me pareció un poco arbitrario. Pese a eso fui porque creo que es importante presentar las propuestas. Luego había una organización a última hora medio que cambiaron. Eso como que me hizo un poco de suspicacia, ¿no? Pero igual creo que fue un espacio importante para poder presentar propuestas. Y en el debate del CNE fue complejo, bueno, eso fue un poco chistoso, ya un poco más Ajá. relajada, ya había estado en dos debates Ya tenía anteriores, algo de entonces experiencia. ya estaba más canchera, pues. Ajá, claro, claro, ya tenía la cancha ahí. Y en pocos días antes. Claro, claro, entonces, la verdad yo disfruté mucho los debates. Creo que esa es la manera con la cual los ciudadanos pueden comparar y pueden evaluar. Ojalá hubiesen habido más y más largos para poder debatir a mayor profundidad todos los temas, porque responder una pregunta en 2 minutos sobre temas tan complejos de interés nacional, hay mucho que no se dice y que se debería decir. Pero bueno, creo que fue un primer espacio importante y además le comento a Andrés algo interesante. Yo lideré las reformas al Código de la Democracia y fue mi iniciativa hacer la obligatoriedad de los debates. Nunca imaginé que iba a ser una ventaja dentro de este proceso que me iba a servir a mí para darme a conocer más, para que la gente valore un poco más mi capacidad. Pero le comento que cuando fui ponente de la ley, yo fui la que recogió ese aporte y decidí hacer que sea obligatorio los debates en el país, con ese Ajá. afán de que el voto popular no se consiga con este circo o con regalos, sino se consiga más bien en base a una propuesta, en base a la valoración que el ciudadano puede hacer de acuerdo a la capacidad de los diferentes candidatos. Estaba leyendo una entrevista suya de hace poco, esto ya es con campaña, dentro de la campaña, y veo que le preguntan aquí al final, para usted, ¿cuál ha sido el mejor presidente del Ecuador? Y usted contesta, Jaime Roldós, quien sembró amor en sus habitantes. ¿Cómo así no dice uno de los de presidentes de Alianza País? Bueno, porque hay acciones que se hacen con la mano y se borran con el codo. Y en el momento que usted deslegitima compañeros por haber defendido valores éticos, en este caso a mí me han dicho que soy traidora, y yo no me he Ok, robado $1, yo he hecho mi trabajo honestamente. Yo también ayudé para mantener esa popularidad del expresidente, porque siempre que podíamos hablábamos del trabajo que él estaba haciendo. Y me pareció muy injusto que de un día al otro seamos llamados traidores por no haber defendido a personas cuestionadas. Ahí la verdad yo me sentí absolutamente decepcionada porque para un líder lo primero debe ser es su gente y el proyecto, no defender a amigos. Y claro, peor si esos amigos han defraudado la confianza del pueblo. claro. Sí, sí, realmente la traición es al pueblo y es al propio que los escogió y al propio movimiento también, ¿no? Así es, por eso es que la verdad creo que Roldós tuvo un liderazgo diferente, fue muy corto, ojalá hubiese podido tener más tiempo para implementar más su plan,
pero creo que es un presidente que deja un legado de integridad, un legado de unidad, un legado de valores. Y creo que esa es la aspiración, que algún día con los años alguien mire para atrás y diga, bueno, esta persona deja un ejemplo, deja un legado, deja algo que yo quiero imitar. Creo que eso es lo más valioso que puede hacer un ser humano. Y eso no tiene precio, Andrés. Eso Eso no no se tiene, puede comprar con tiene, toda la plata del mundo. concuerdo, concuerdo. En el caso del actual presidente, del licenciado Lenín Moreno, ustedes han manifestado que, me refiero a usted y el binomio Patricio Barriga, que mantienen una posición independiente en el sentido de criterios independientes, pues, ¿no? O sea, y que él más se dedicó a otras cosas que a guardar la línea de Alianza País o ser el presidente del partido, que en la formal sí era, pero en los hechos no. Así es, nunca acompañada de organización. Yo creo que todos, ¿se acuerda cuando salió un ministro a decir que uno de los mejores logros que habían tenido era haber destruido la fuerza política más importante del país? Ah, sí, Sin claro, un importar ministro. que fue esa fuerza política la que le permitió llegar a donde llegó. Y el hecho de que se hayan tomado decisiones sin consultar, sin ni siquiera informar oportunamente a la bancada, eso la verdad es un tema que también una gran decepción, el saber que nosotros trabajamos tanto por esa presidencia y que luego se implemente otro plan y que luego se aparte y más bien ampare y más bien impulse otras candidaturas, otro movimiento político. Claro que ha sido decepcionante, una decepción. Uh -huh. Créame que creo que en algún momento pensé incluso salirme de mi organización, pero luego ya meditando digo, ¿por qué nos tenemos que ir los buenos? Que se vayan los que no respetaron el proyecto y los militantes de verdad nos quedamos aquí a defender nuestro proyecto, que no le pertenece a ninguno de los dos presidentes, tampoco le pertenece a Jimena Peña. Es un proyecto político que quiere ser de mayorías, un proyecto de la gente. ¿Cómo ven ustedes el asunto de los asambleístas para la elección? ¿Qué cálculo tienen? Bueno, nosotros aspiramos tener mínimamente 10 asambleístas. Esa es nuestra meta, ¿no? Queremos tener una bancada, sabemos que tenemos condiciones adversas. Estamos luchando para fortalecer a nuestros compañeros que están en las provincias, que también enfrentan condiciones adversas por la mochila que cargamos de los expresidentes, de nuestra Claro, organización así es. política. Pero ya yo admiro enormemente a esos compañeros que pese a todo están diciendo ahí, están presentes y están luchando y salen y rescatan su proyecto político. Yo creo que eso es una muestra clara de que hay gente convencida. Imagínense, asumir una candidatura en estas circunstancias sin recursos realmente es un acto de valentía, ¿no? Y de compromiso con su organización. Y un deseo real también de poder servir a su gente. Como usted dice, con esa mochila, después de estos años, realmente ahí son gente que dice, bueno, tienen la camiseta puesta, ¿no? Realmente. Así es. Como la tuve el primer día que decidí sumarme a esta organización política, Andrés, porque mi compromiso no ha cambiado. Yo quería pedirle, Jimena, si nos puede dar un mensaje para culminar el personaje del viernes y agradeciéndole por estar aquí con nosotros en este programa que es Rumba Carondelet. Hemos entrevistado ya a algunos candidatos y como vemos, no nos hemos cansado de repetir durante la entrevista, usted es la única mujer candidata a la presidencia de un país que tiene más mujeres que hombres y que pues nos hubiéramos imaginado que debería de haber más candidatas a la presidencia femeninas. Muchas gracias, Andrés. Yo primero quiero agradecerle por la gentileza de este espacio, a Radio Atalaya, a todo el equipo técnico también. Y quiero decirles a los ciudadanos que sé que están dolidos, sé que están molestos y por eso se sienten indecisos, no saben por quién votar. Yo quiero decirles a ustedes, es importante rebelarnos y no conformarnos ante la realidad que vivimos. Tenemos que rebelarnos contra la pobreza, contra la corrupción, contra la indolencia. Creo que es importante mostrar esa rebeldía en febrero, en el momento que vamos a votar, en esa papeleta de 16 opciones. Al final hay una opción real de cambio, porque le da al Ecuador la opción de por primera vez en su historia ser gobernado desde una visión diferente, desde una capacidad diferente, desde un sentir diferente, desde el sentir de las mujeres ecuatorianas.
Así es que en febrero yo quiero invitarles a que voten rebelde, a que voten por las mujeres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jimena del Rocío Peña Pacheco, candidata a la presidencia por la lista 35 de Alianza País. Que tenga muy buena tarde. Nosotros nos vamos a la pausa. Gracias, Andrés. De nada, nos vamos a la pausa y volvemos con la programación regular del sistema de emisoras Atalaya en el personaje del viernes.